cuarta transformación a nivel de América del Sur, pues, para usar una suerte de metáfora. Pero los partidos no estuvieron a la altura del reto. El partido venezolano, el partido Socialista Unificado de Venezuela, fue construido por Chávez desde el gobierno y es un apéndice del gobierno. No estoy criticando su función, pero no es un partido con autonomía, en el caso de Venezuela. En el caso de Brasil, todos lo sabemos, finalmente el partido se tuvo que integrar en el sistema político brasileño. Y integrarse en el sistema político brasileño significa contaminarse, y el partido se contaminó y se desfondó y entró en corrupción. Alianza País, el partido que permitió el triunfo de Correa en Ecuador, lo pudo manipular un traidor a la causa de las reformas antineoliberales de Correa, que es Lenín Moreno, hoy presidente. Pudo manipular al partido. ¿En dónde quedó el partido? ¿Cómo es posible que alguien traicione la causa que había encabezado el gobernante anterior, si siendo el mismo partido? Pues porque secuestró al partido. ¿Por qué Evo pudo ser desplazado con un golpe de Estado? Bueno, porque había una decisión de los poderes fácticos de tumbarlo, pero también porque no ganó la elección más que por un margen muy pequeño. Y con un margen muy pequeño te la pueden manipular. ¿Y por qué ganó la elección por un margen muy pequeño? Porque Evo se había desgastado, como cualquier dirigente se desgasta. Y el partido, el MAS, el Movimiento al Socialismo, no fue capaz de sustituir un dirigente desgastado, no fue capaz de proponer a otros cuadros, a otros candidatos. Y una vez que se gobierna, no se puede esperar que los que gobiernan van a resolverlo todo. Quien pensaba que Lula iba a sacar a Brasil, él por su propia calidad humana, de la estacada, o que luego le iba a hacer Dilma, descubrieron que no. Y cuando a Lula lo meten a la cárcel, pues se jode el PT. Pero el PT no es capaz de ganarle a Bolsonaro. Dios mío, ¿cómo es posible que en Brasil el Partido de los Trabajadores no le haya podido ganar a un tipo como Bolsonaro? Es que Lula estaba en la cárcel. Pues entonces no era el partido el que tenía la presencia política, sino era el dirigente. Pues entonces estamos operando con líderes carismáticos nada más. ¿Estamos dependiendo de líderes carismáticos? Pues sí, son muy importantes los líderes carismáticos, pero no puede estar atenido a ellos porque se mueren, cabrón. Lo mismo podríamos decir en el caso del MAS, una vez que su dirigente, que era un dirigente social, que venía de la lucha de los cocaleros, como Evo, llega a la presidencia de la República, el MAS se desfonda, el MAS se transforma finalmente en algo muy parecido a lo que es ahora Morena, un lugar donde se dan luchas internas y peleas por el acceso a los cargos públicos. Tenemos que resolver este problema y Morena tiene que ocupar su lugar en la Cuarta Transformación. Y su lugar en la Cuarta Transformación es hacer la transformación social, a nivel de piso, desde abajo. Pero a quien pretende ostentarse El partido Movimiento Regeneración Nacional es a la vez un partido y un movimiento. Y esto lo es desde su mismo origen. Lo que hoy conocemos no se funda como un partido, se funda o surge o nace como un movimiento, como nacen los movimientos, como resulta de un conflicto, como resultado de un problema, de un reto que hay que enfrentar y que genera una movilización social. Y este reto originario, este reto fundacional de lo que hoy es Morena, que obviamente en ese momento no se llamaba Morena. Es un partido que es producto de la lucha de miles y miles de ciudadanos desde hace muchas décadas. En Morena se conjuga un conjunto de movimientos que te podría decir vienen pues desde los años 50 del siglo pasado. Es el intento de sacar de la jugada a un personaje de la política mexicana, Andrés Manuel López Obrador, que en ese momento era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Es un movimiento poderoso, es un movimiento grande, es un movimiento que habría que recordar quienes no estuvieron ahí. Es el movimiento del 1.000.000 de personas en la calle, el 1.000.000 de chilangos, el 1.000.000 de hombres y mujeres de esta ciudad saliendo en la calle a defender a un hombre que era su jefe de gobierno y que era su potencial candidato para la presidencia de la República. Los inicios de Morena no se podrían entender
si no sabemos qué pasó desde que Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno, desde este proceso de desafuero que vivió y que además lo catapultó a la candidatura presidencial? Andrés Manuel recorría, pues ahora sí que todos los pueblos del país. Si hay un político en este país que conoce bien, pues todos los territorios de norte a sur del país, es él. Él sabe de las necesidades, de las carencias, de lo que vive la gente en este país. El movimiento que encabezó primero Andrés Manuel López Obrador y luego se transformó en partido, a mi juicio inició en el 2006, con esta elección donde de manera descarada el Instituto Federal Electoral de ese tiempo y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dieron el triunfo a Felipe Calderón con una supuesta ventaja de apenas el 0.5% de diferencia, 250,000 votos. Y esto llevó a que hubiera protestas. Digamos, sumando y sumando fuerza, nuestro movimiento a través de la figura del licenciado Andrés Manuel López Obrador como presidente legítimo de México, porque en realidad eso era en ese momento, era el presidente legítimo de México, dado que habíamos ganado las elecciones y nos las habían arrebatado. Viene la carrera presidencial por el 2012 y era evidente que él iba a ser el candidato presidencial, ¿no? En un escenario un poco más complejo para él, por el candidato sobre todo que tenía enfrente, que era en ese entonces Enrique Peña Nieto, ¿no? No estábamos viendo la elección del 2006 donde estaba muy cerrado, donde sucedieron diversos factores, las acusaciones de fraude, etcétera, una campaña muy polarizada. 2012 fue más compleja, pero al final de cuentas había un candidato pues mucho más maduro. Y en el 12, lo sabemos, ahora no fue un fraude electoral del modo que se hizo cuando se llevó a Calderón a la presidencia, sino que fue una compra de la elección, una derrama de recursos, una derrama de millones y millones de pesos, de dádivas de todo tipo, de presiones, de chantajes, que le permitió ahora a un candidato del PRI, ahora a Peña Nieto, ocupar la presidencia de la República. Por segunda vez nos habían arrebatado la elección con el mismo candidato, con Andrés Manuel. Con las declaraciones de Emilio Lozoya, donde se invirtieron hasta $10 millones en el caso solo de este exdirector de Pemex. Un fraude financiero, una triangulación de miles de millones de pesos, de millones de dólares, que ha sido exhibido y presentado frente a las autoridades por uno de los involucrados, ¿no? Emilio Lozoya, en un documento de 60 y tantas páginas, denuncia abiertamente la utilización de millones de dólares de Odebrecht y de otros lados para el financiamiento ilegal de la campaña de Enrique Peña Nieto 2012. Y ahí también el INE, el Tribunal Electoral, pues hicieron el IFE, todavía en su momento se hicieron de la vista gorda. De manera que en 2013 ya teníamos un movimiento nacional que lograba concentrar a varios cientos de miles en los actos públicos, en el Zócalo, en los diferentes puntos en donde estaba presente. Sin embargo, continuamos nuestra agenda como movimiento social, como movimiento nacional, con una agenda que tiene que ver con las luchas sociales y con el programa de lucha de Morena, que tiene que ver con reivindicaciones de carácter económico, político, social, etcétera. Que habíamos participado en la elección del 12, pero necesitamos un partido político con registro y a eso nos dedicamos en los años que van del 2012 al 2014 y finalmente se consiguió el registro. 2014 fue el año de realización de las 32 asambleas que nos permitieron lograr el registro. Posteriormente a la realización de las asambleas, nosotros elaboramos 3 proyectos que son los documentos básicos de Morena, tal como lo señala la ley electoral, los estatutos, la declaración de principios y el programa de acción. Cuando se hicieron las asambleas para constituir al partido,
ellos se pusieron de acuerdo en unas reglas de convivencia interna en ese partido, registraron su partido ante el INE y cuando nosotros en 2014 aprobamos el registro de Morena, dijimos que era constitucional su estatuto, es decir, que es válido. Así surge Morena como un partido vigoroso que ofrece una transformación profunda en el país sobre los principios de no robar, no mentir, no engañar. El padrón de Morena se fue construyendo desde que era movimiento, posteriormente ya siendo partido, cada una de los afiliadas se fue, vamos a decir que ratificando su afiliación, su pertenencia al partido, de manera que llegamos finalmente hasta que se cierra el padrón en el 2017 a 3 millones, un poquito más de 3 millones de afiliados. Andrés Manuel López Obrador deja el cargo de presidente nacional del partido. Conforme al estatuto, Jacob Polemski queda de secretaria general en funciones de presidenta nacional. En ese carácter se realiza la elección presidencial y ella como presidenta la conduce. Y se decidió que teníamos que ganar por nocaut. Que si queríamos participar otra vez, que si queríamos participar en el 18, no era para ganar por puntos. Y ganamos la elección del 18. Finalmente se hizo el milagro. En 4 años un partido que se acababa de fundar gana con el 53% de los votantes, con el 53% de los votos, no cualquier cosa. Y gana con 30 millones de mexicanas y mexicanos que decidieron votar por el cambio, que decidieron votar por Andrés Manuel. Ese fue el triunfo. Y este triunfo nos colocó a Morena en una situación nueva. Ahora Morena es un partido, movimiento gobernante. Pero sobre todo esto alrededor de un gran proyecto de nación cuyo eje conductor sea la justicia social y la lucha contra la corrupción. Que yo la resumiría en separar el poder económico del poder político. Era muy claro lo que se proponía hacer Andrés Manuel López Obrador una vez que finalmente se gana el gobierno. Había un programa de gobierno, había ya una previsión de quiénes iban a ser los funcionarios públicos fundamentales. 2018 entonces fue, vamos a decir que un parteaguas, y entonces decidimos que estaba muy cerca el cambio en Morena con la entrada del nuevo gobierno y dijimos pues vámonos un año más. Y Andrés Manuel, una vez que se obtiene el triunfo, acude por última vez a un Congreso Nacional y plantea la prórroga de un año de todos los órganos de dirección de nuestro partido. Y hay que atender a los problemas que son de fondo y que además eran inevitables. Lo primero es el crecimiento oportunista de la militancia. Lo he dicho en términos un poco académicos, tenemos que pasar en términos gramscianos el líder, es decir, el nuevo príncipe, para usar un término de Maquiavelo, personalizado al nuevo príncipe colectivo, y para Gramsci el nuevo príncipe colectivo era el partido, como un colectivo, como un intelectual colectivo que tomaba decisiones colectivamente y democráticamente. Se dieron 3 tareas fundamentales para cumplirse en un año, del 18 al 19. Primero, el actualizar el padrón de afiliados de Morena. Segundo, iniciar un proceso de credencialización de todos los y todas las afiliadas, y recuperar la estructura de comités de base, de los comités de protagonistas del cambio verdadero en todo el país. A mí me correspondió, ya como delegado en funciones de secretario de organización del Comité Ejecutivo Nacional, participar en la organización de estas asambleas distritales, cuya convocatoria emitió el 20 de agosto del 2019 el Comité Ejecutivo Nacional, de acuerdo a sus atribuciones estatutarias. Pero obviamente, como todo partido político, pues hay reglas, ¿verdad? Entonces, tú tienes que ser primero electo por tu asamblea,
después pasar y conformar parte del Consejo Estatal, de ahí ser congresista, después el Congreso te tiene que elegir como consejero nacional y ya después de eso puedes acceder a un cargo como es el Comité Ejecutivo Nacional. En estas asambleas se nombran, se eligen 10 coordinadores, 10 representantes de ese distrito, 5 varones y 5 mujeres. Estos 10 representantes en cada distrito pues forman el grupo de 3,000, ¿sí? De 3,000, que es precisamente la representación, los que integran el Congreso Nacional de Morena. Los 3,000 miembros del Congreso Nacional son nombrados cada 10 en un distrito determinado en el país. Muy bien. Estos 10 representantes de cada distrito en sus entidades conforman el Consejo Estatal o Congreso Estatal de Morena. Los 3,000 del Congreso Nacional eligen a un número determinado de consejeros nacionales para integrar el Consejo Nacional, que son 300 consejeros. Y de este consejo van a salir los aspirantes a integrar el Comité Ejecutivo Nacional. Estas asambleas, ya conforme a esta convocatoria, se celebraron en octubre, en 3 semanas consecutivas, a partir del 12 de octubre. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta circunscripción, terminando el 27 de octubre. Las 300 asambleas distritales. De estas 300 asambleas distritales, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia resolvió validar 220 y anular por diferentes razones, la mayoría por falta de espacio, de quórum, algunos casos de violencia, algunas violencias externas, como en el caso de Jalisco, y en otros por violencia entre militantes. Se anularon 80 asambleas distritales, pero la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en reunión conmigo, consideramos que el Congreso, que estaba previsto para el 20 de noviembre, se realizara en virtud de que teníamos quórum. El estatuto establece que un Congreso Nacional se puede realizar con un mínimo de 1,500 congresistas. Y nosotros en las asambleas, al validarse 220, hubo 2,200 congresistas. Entonces el partido estaba en posibilidad de realizar su Congreso Nacional. Esto estaba ya listo, preparado, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió anular las asambleas distritales por ahí a finales de octubre o principios de noviembre, no recuerdo bien, y ya no realizamos los congresos estatales y no realizamos el Congreso Nacional, y se truncó la posibilidad de elegir en los términos que claramente establece el estatuto a la dirección nacional y a las direcciones estatales. Si no existe intervención, secretario, tome la votación. Presidente, magistrado Felipe de la Mata Pizaña. A favor. Magistrada Yanino Talora Malasis. Con las propuestas. Magistrado Indalfer Infante Con los González. proyectos. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. A favor de ambos proyectos. Magistrada Mónica Arali Soto Fregoso. También a favor de las propuestas. Magistrado José Luis Vargas Valdés. En términos de la cuenta. Magistrado Presidente Felipe Alfredo Fuentes. De acuerdo con los proyectos. Magistrado Presidente, le informo que los proyectos de la cuenta se aprobaron por unanimidad de votos. Señores magistrados, en consecuencia, lo que ha pasado en este momento, se ha violentado la autonomía y el derecho del partido a... Orden de continuar en la sesión privada, por favor. En términos del artículo 191, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, decreto un receso en esta sesión, por favor. Porque el partido tiene el derecho de ejercer sus propios estatutos con base en su propia soberanía, ¿no?, en ejercicio de sus derechos, y establecer cómo van a desenvolverse. Ahora bien, si fallan alguna de esas normas que el mismo partido se dio, eso vulnera derechos
de algunos militantes o de los militantes y por lo tanto parte de la dinámica democrática. Luego entonces hay una autoridad que puede, digamos, conocer la vulneración de esos derechos para garantizar o para satisfacer los postulados democráticos. Viene una resolución del tribunal en donde dice todo este proceso es nulo porque ustedes en la convocatoria establecieron que el padrón se cerraba en tal fecha y que solamente participarían en el proceso los que estuvieran dentro de ese padrón. Ya habían llevado a cabo la elección de dirigentes, ya había dirigentes del partido electos, los cuales se iban a convertir después, ¿no?, en los dirigentes que iban a llevar a cabo las elecciones a las asambleas estatales, etc. Ahí estaban ya. ¿Qué hizo el tribunal? Anuló todo. Dijo, esta violación, no haber tomado en cuenta 400,000 militantes, es de tal magnitud que amerita echar abajo toda la elección de un partido político de dirigentes. Lo cual de suyo se me hace también bastante arriesgado y bastante excesivo por parte del tribunal. ¿Por qué? Porque hay una jurisprudencia del tribunal de hace muchos años, ¿sí?, que refiere que se debe privilegiar, es una jurisprudencia, una tesis de jurisprudencia que aplica para elecciones constitucionales. Y dice, cuando en una casilla haya indicios, ¿no?, más o menos dice, cuando haya indicios de que hay violaciones, ¿no?, estas deben ser de tal grado y de tal magnitud que realmente se ponga en duda la certeza de la elección en esa casilla o de la elección misma. Pero la esencia de la tesis de jurisprudencia es, si no existe la certeza de que sean de esa magnitud o de tal magnitud o tan graves, entonces los actos llevados a cabo se deben mantener. Esa tesis de jurisprudencia, que fue de la primera integración de la Sala Superior, tiene toda la lógica posible, no solo jurídica, la lógica. Para la anulación de una elección, ya sea constitucional, cualquiera, o de dirigencia, la anulación es lo último en lo cual debe estar pensando un tribunal electoral o un tribunal constitucional, como el propio tribunal electoral se jacta de llamarse. Un tribunal constitucional electoral no está para anular elecciones, está para mantener la legalidad y la constitucionalidad de los actos. ¿Sí? Para mantener la legalidad y constitucionalidad de los actos. Esta tesis justamente lo que hace es señalar, lo más importante es mantener estos actos vivos. ¿Por qué? Porque es la propia gente, el propio pueblo, los ciudadanos, quienes están haciendo un esfuerzo por ir a votar y elegir, en este caso Morena. Los militantes y todo el partido a nivel nacional llevó a cabo una elección. Hubo centros en los cuales llegaron, se organizaron, se registraron los candidatos, se votó, se llevó a cabo las asambleas. Ahora esto se viene a complicar más con la legislación electoral, que yo me atrevería a decir que es bastante barroca. Estamos sobreregulados. Esto es una barbaridad. Técnicamente lo que tenemos en las normas electorales está mal. O sea, no puede ser que desde el artículo 41 de la Constitución se regulen los tiempos de acceso a radio y televisión, por ejemplo. Eso es una norma que compete a un reglamento y sin embargo está ahí. Digo todo esto porque es relativamente factible que algunos militantes puedan demostrar la vulneración a alguno de sus derechos, que eche para abajo alguna decisión popular de un partido y que dé al traste con una organización tan grande como hubiera podido ser la renovación de una dirigencia. Aquí el tema democrático se complica. O sea, puede haber una elección democrática, y no estoy hablando de Morena, es solo una hipótesis, en donde se vulnera o la autoridad considera que puede ser vulnerable el derecho de un solo militante. No. ¿Cuál es la manera para hacerlo, digamos, sin que haya esta vulneración de derechos? Bueno, pues a partir de este juicio. ¿Cuál puede ser la consecuencia de este juicio? Lo que sucedió. Claro, es el último extremo, ¿eh? En principio, el tribunal simplemente dijo, tu elección no vale, vuélvela a hacer.
toma en cuenta ahora a los militantes que dejaste fuera en ese corte y haz otra vez la elección del partido, ¿no? Entre otras cosas, pero la fundamental para mí es esa. Y le dio un tiempo al partido para llevar a cabo esa modificación. Y el partido no lo hizo. No lo hizo, y entonces lo que generó fue lo que se llamó en un incidente de incumplimiento de sentencia. Por parte del tribunal, entonces, una resolución en donde plantea, a propósito de agarra impugnaciones de aquí y de allá, y plantea el tribunal de, bueno, pues van en vista de que no han hecho, no han podido cumplir con la convocatoria y con lo que el tribunal ha venido planteando de renovar sus cuadros, pues entonces van a realizar una encuesta abierta para definir quién va a ocupar la presidencia y la secretaría general a nivel nacional de Morenas. Este comité es provisional y tiene como función principal convocar al proceso de elección, ¿verdad? A este que se nos quedó trunco aquí y allá. Este comité, encabezado por Ramírez Cuéllar, tiene que convocar para una nueva elección. Nuevamente recurrimos al Consejo Nacional y el Consejo dice, bueno, vamos a aceptar la cuestión de la encuesta, nada más que sea una encuesta abierta a la militancia. Y además la convocatoria del día 29 de marzo fue una convocatoria resuelta por unanimidad, no solamente de los órganos partidarios, de su Comité Ejecutivo Nacional, de su Consejo Nacional, sino también de todos los liderazgos que existen en las entidades federativas y que existen en las cámaras del Congreso de la Unión, y muchos otros compañeras y compañeros que consultamos y todos dijimos, vamos a ir con esta convocatoria, porque esta convocatoria abre un proceso que da certeza, articula y construye acuerdos y genera un resultado que nos daría muchísima fuerza y una gran legitimidad a los que salieran finalmente como dirigentes. En esas están, el INE valida ese congreso, esos nombramientos, y están ya en la elaboración de la convocatoria. Sale la convocatoria en el mes de marzo y se nos viene encima la pandemia. Se suspendió por la pandemia, por la emergencia sanitaria, porque existe imposibilidad material de llevar a cabo la elección conforme marca el estatuto. Y entonces el tribunal, en principio, había dicho, sí, se pronunció, porque efectivamente no se podía exigir, ¿no?, esta cuestión de llevar a cabo la elección de ese momento, y señaló también en una parte de la sentencia que la elección de dirigentes nacionales de Morena se iba a llevar a cabo una vez que la pandemia hubiera terminado o que la emergencia sanitaria hubiera concluido, lo cual tenía toda la lógica, ¿sí?, necesaria. Y así se quedó. ¿Qué pasó? Nadie pensamos que la pandemia se fuera a extender tanto tiempo. Se pensaba en un par de meses quizás, ¿no? Sin embargo, seguimos con la pandemia a todo lo que da, y entonces eso hace imposible que se lleven a cabo las elecciones de dirigentes tal cual están en el estatuto. Inmediatamente que sacamos la convocatoria, se presenta la emergencia sanitaria, hay una resolución explícita, clara del Consejo de Salubridad General, donde se señala con mucha precisión, con una gran contundencia, de que todos los actos y las fechas establecidas en esta convocatoria emitida el 29 de marzo deben de cancelarse porque implican reuniones masivas que ponen en peligro la salud y la vida de las personas, y ese fue el motivo por el que nuestro Comité Ejecutivo Nacional suspendió todas las actividades y todo el calendario
hasta que no tuviéramos una autorización de las autoridades de salud de nuestro país. Pues la última cancelación de la convocatoria y que se iba a reencauzar el proceso. Pero de repente, cuando ya comienza a avanzar, pues llega el tema del COVID, ¿no? Nadie nos lo esperábamos y pues ni siquiera las decisiones y los criterios ni pues de los magistrados pudieron pues ayudar o contribuir a que fluyera, ¿no? Parecía que era evidente que no se iban a poder llevar a cabo las asambleas por una cuestión de salubridad, y se toman decisiones políticas, me parece, pues que vienen y contaminan nuevamente el proceso interno y enturbian. El día 29 de junio volviera el Comité Ejecutivo a emitir una nueva convocatoria. Esta nueva convocatoria tenía como plazos el 31 de agosto del presente año para concluir todo el proceso, pero el día 8 de julio, en una carta que nos envía el secretario de Salud y a partir también de pronunciamientos de varios gobernadores en distintos estados de la República, se nos prohíbe nuevamente realizar los actos en las fechas establecidas en la convocatoria. Se imprimieron boletas para las votaciones que se llevan a cabo de acuerdo a nuestras normas internas en todas las asambleas distritales. Se consiguieron los lugares para celebrar estas asambleas. Se definieron también todos los funcionarios que tienen bajo su responsabilidad la organización y la conducción de todos estos procesos. Es decir, se creó y se movilizó toda una infraestructura de carácter física, material y humana para cumplir de manera estricta con lo que nos habíamos comprometido y que quedó plasmado en la convocatoria entregada al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A pesar de que el tribunal recibió toda la documentación, el calendario, y también tuvo conocimiento de todo el informe detallado de las actividades que habíamos venido realizando en todas estas semanas, en forma totalmente sorprendente y sin ninguna justificación, resuelve que Morena incumplió con los mandatos de este órgano jurisdiccional, cosa totalmente falsa, porque Morena no canceló ninguna actividad. Morena lo único que hizo fue acatar una orden de las autoridades sanitarias y eso fue lo que nosotros le comunicamos de manera expresa, en forma clara, a los magistrados y sin embargo ellos emiten una sentencia donde prácticamente invaden la vida interna de Morena, hacen una especie de ocupación institucional de nuestro partido, violentan la Constitución y la Ley General de Partidos Políticos que nos da derecho a autorregularnos, a definir de manera soberana y libre nuestras normas internas y además le quitan el derecho a los militantes de elegir a sus dirigentes y trasladan toda la responsabilidad a un órgano externo como es el Instituto Nacional Electoral para que ellos se hagan cargo de la realización de una encuesta para designar a la presidencia y a la Secretaría General de nuestro partido. Bueno, desde luego me parece un malentendido, es decir, que se suspendan por la emergencia sanitaria es distinto a que se cancelen, ¿no? Sobre todo por una orden judicial. O sea, entiendo el diferendo, creo que el tribunal fue más audaz, ¿no? Es decir, fue un poquito más allá de lo que estamos acostumbrados. Es válido, pero quizás yo hubiera dejado correr el proceso electoral y después hacerlo para no interrumpir, porque el partido se mete en una doble dinámica muy complicada, que es la del cambio de dirigencia y la de las actividades propias del proceso, pues que ya estamos en él, ¿no? Lo que sí puedo decir es que al no tener las normas suficientes para poder decir, ok, si no está bien el padrón, que es lo que alega el tribunal, si no obedece, ¿no?, el partido, si no cumple con los incidentes o lo que se mandató, se llega a un punto extremo. Y el tribunal en ese punto extremo dice, INE, encárgate de la elección. Hay varias maneras de resolverlo. La Sala Superior decidió hacerlo así.
Nosotros en mi integración tuvimos problemas del PT en alguna ocasión y del Verde Ecologista en otra. Se cruzó el proceso electoral y definimos esperar a que terminara el proceso electoral para que los partidos pudieran cumplir con su propio cometido, su principal cometido, que es llegar a la representación, ¿no? Haciendo valer su propia ideología frente a los ciudadanos. En lugar de apostarle a la democracia, en lugar de facilitar esta compleja toma de decisiones dentro del partido político de acuerdo con sus estatutos y sus procesos democráticos, lo que ellos han hecho es intervenir, atraer y directamente tomar la tutela desde un enfoque paternalista, autoritario, insisto, sobre lo que ocurre en Morena. Nosotros siempre cumplimos con la sentencia del tribunal y también teníamos que hacerle caso a las resoluciones de nuestra Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, porque es nuestra instancia que determinó que todo el proceso estuviera acorde con lo que manda el estatuto. Porque el artículo 41 de nuestra Constitución establece efectivamente que las autoridades electorales pueden actuar en el marco de lo que les permite la ley. Y en este caso estamos hablando de la Ley General de Partidos Políticos. Entonces, la Ley General de Partidos Políticos, lo primero que señala, entre muchas otras cosas, es la libertad de los partidos políticos para autodeterminarse. En materia electoral, ellos son la última palabra. No tiene uno a dónde recurrir, entonces se lo tiene que tragar, o se lo tiene que cumplir o atenerse a las consecuencias. Y atenerse a las consecuencias, pues es perder el registro como partido político nacional o recibir multas millonarias, etcétera. Todo esto es una trampa. El estar en una trampa que no puede ser cancelada, no podemos decir no entrar en ella, no vamos a participar, nos negamos a participar, estamos en protesta, no vamos a aceptarlo, no podemos hacerlo, porque entonces nos quitan el registro, simplemente. Cuando el tribunal determina algo, todo mundo en el país lo tiene que acatar, que obedecer, incluyendo, por supuesto, al INE. Entonces el INE no tiene forma de decirle al tribunal: no podemos hacer lo que tú ordenaste realizar. Entonces, el tribunal orilló al INE a realizar la encuesta interna de Morena, de tal manera que tuvo que intervenir el Tribunal Electoral y desde mi punto de vista no lo hizo de la mejor manera, porque si bien la ley contempla que el INE puede participar ayudando a los partidos políticos a que renueven su dirigencia, siempre es a petición de parte de los propios partidos. En este caso, Morena no le pidió al INE que le ayudara, que interviniera a organizar su elección. Y la segunda razón, que a mí me parece delicada, es que la encuesta que el tribunal le ordenó hacer al INE no existe en los estatutos de Morena, es decir, en la ley de Morena. El tribunal tiene que hacer valer las leyes, y la ley vigente en la vida de un partido son sus estatutos. Es la manera en que sus militantes, cuando formaron el partido, decidieron que se iban a organizar. El INE pues tiene encima un proceso electoral federal, ¿no? No es cualquier proceso electoral federal, pero además tiene arrastrando 2 elecciones estatales que no se pudieron realizar por el tema de la pandemia. Entonces creo que tiene trabajo de más. Y ahora estamos en manos de otra segunda instancia que históricamente ha estado en contra de nuestro movimiento y en contra de la voluntad popular por cambiar este país. En el último proceso, ahora en 2020, sí se lograron meter algunos de los perfiles más ciudadanos, más independientes de esta, pues ahora sí, esta mafia del poder dentro de las instituciones electorales, pero todavía hay una mayoría aplanadora del viejo régimen dentro del Instituto Nacional Electoral hoy. El INE tiene que mantenerse con equidistancia hacia todos los partidos, y en el caso de este proceso interno, el INE no tiene ninguna preferencia por ninguna corriente ni por ningún personaje, y tampoco tenemos antipatía alguna. Para decirlo
en términos llanos, al INE le da lo mismo quién dirija Morena. Ese no es un asunto del INE. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es una encuesta con el rigor técnico metodológico necesario para dar resultados transparentes. Sabiendo que nosotros no nos quisimos meter en eso, que la encuesta no nos parece el mejor método, y lo quiero decir con toda claridad, el INE es una institución que sabe hacer muy bien elecciones, pero no encuestas. Y es una elección la que se puede pedir, no una encuesta. No hay ninguna parte de la ley de partidos políticos que indique que la encuesta es una forma legítima o legal para dirimir las disputas para la presidencia y el liderazgo de un partido político, y mucho menos que el mismo INE lo pueda realizar. Cuando tú haces una encuesta a población abierta, simpatizantes de Morena, sales a todo el país, y si una persona dice yo simpatizo con el partido, puede opinar y va a incidir en esa encuesta. Pero los militantes que han trabajado construyendo al partido, que lo han defendido, etcétera, etcétera, no tienen derecho a voto en este proceso. Eso es lo que determinó el tribunal, lamentablemente. Y ese es el problema del método que aplauden algunos de los dirigentes de Morena, que va contra los derechos de toda la militancia de Morena. No saben cómo organizar una encuesta, por eso entraron otras empresas, entonces prácticamente se vieron obligados a delegar una responsabilidad que le dio el tribunal sin quererlo. El INE planteó que no tenía forma de realizar por sí mismo las encuestas y contrató a 3 empresas privadas para hacerlo. Eso sí, el tribunal dijo, eso lo tiene que pagar el partido, lo tiene que pagar Morena. ¿Cuánto van a cobrar las 3 encuestadoras? No quiero ni saber, ya me imagino, porque son de estas encuestadoras o empresas que se cotizan alto. Y el INE, yo creo que de manera muy equivocada, pues hace lo mismo. También se lavan las manos y lo avientan a unas empresas encuestadoras privadas para que ellos se encarguen. El comité de expertos está integrado mayoritariamente por las mismas empresas privadas. Entonces, todo el proceso lo llevan las encuestas privadas para decidir esto. Pues es un riesgo enorme, sobre todo porque 2 de las encuestadoras tienen muy mala fama, ¿verdad? Han actuado en otros momentos políticos del país con resultados muy cuestionables. Entonces, si de las 3, 2 están cuestionadas, pues, ¿qué podemos esperar? Entonces vamos a revisar con lupa los resultados, pero repito, pues ahora sí que el tribunal nos puso en esa situación. El INE debió haber hecho el esfuerzo por realizar la encuesta con sus propios recursos, pues si es una institución millonaria, ¿verdad? ¿Por qué privatizar la encuesta? La privatizó, o sea, le entregó a empresas privadas el procedimiento para elegir quién nos va a dirigir en Morena. ¿Cuándo se ha visto eso? A mí personalmente no me parece un método, es democrático, es un método más de recabar opiniones, pero no hay un ejercicio soberano del voto, de la voluntad del ciudadano. Porque además, en la democracia, acuérdense que todo mundo tiene los mismos derechos y todos los militantes deberían de tener derecho a participar. La encuesta excluye de ese derecho a la militancia. Morena había decidido, y así viene en sus normas internas, que para ser presidente o secretario general de nuestro partido tiene en primer lugar que haber sido electo de abajo hacia arriba por los militantes y ocupar un lugar en el Consejo Nacional. Es decir, nuestro estatuto dice que nadie que no sea miembro del Consejo Nacional puede ocupar el puesto de presidente o de secretario general del partido. Y de manera totalmente irregular, la sentencia del tribunal suprime este requisito estatutario. ¿Qué es esto? El propio partido, ¿no?, determinó que de todo el universo de militantes, de los millones de militantes de Morena, solamente aquellos que tuvieran la calidad de
congresistas nacionales podrían acceder a aspirar a dirigir al CEN del partido. Eliminó un requisito que para Morena es fundamental para ser electo presidente o presidenta y secretaria o secretario general del Comité Ejecutivo Nacional, que es ser consejero nacional. Es como un requisito para ser presidente de la República, que debe de ser mexicano. Aquí ese requisito ineludible que está en el estatuto fue hecho a un lado por el tribunal. El INE entre el 22 y el 26 de septiembre está haciendo lo que le llamamos encuesta de reconocimiento, porque hubo decenas de aspirantes a la presidencia y a la secretaría ejecutiva, y en términos de una encuesta, si a ti te llegan a preguntar por 50 nombres, pues dispersan la opinión, y es necesario entonces tener una primera criba, y para ello se va a dejar que haya a lo sumo 6 aspirantes, 3 hombres y 3 mujeres, a cada uno de los cargos. Luego sacaron de la manga el tema de la encuesta de reconocimiento. Primero dicen que no podían hacer una encuesta con más de 6 candidatos, y luego inventan una encuesta previa con 100 candidatos. En medio de su desconocimiento sobre las encuestas, sobre la metodología de las encuestas, que pues eso lo va a decidir también a través de una encuesta. Y entonces resulta que es tan absurda su decisión, porque pues se inscriben más de 100 personas, y entonces ahora resulta que van a hacer una encuesta en donde van a meter a todos estos personajes, aunque sea más de 100, a ser encuestados. Entonces, su argumento técnico respecto de que solamente pueden ir 6 a una encuesta, pues ahora ese argumento resulta que no es del todo válido para elegir a esos 6. Entonces, resulta que para una encuesta, para que los datos sean fiables, solamente tienen que ir 6. Y ahora, en esta otra encuesta, pueden ir más de 100. Y entonces nos seguimos haciendo bolas. Es tan compleja la decisión que el propio tribunal les manda a pedir que funden y motiven por qué esa segunda encuesta, a la cual le han denominado encuesta de reconocimiento. Hay varios pendientes todavía, y si bien ya inició esta encuesta de reconocimiento de los más de 100 aspirantes a la presidencia y a la Secretaría General, pues todo esto se puede venir abajo en cualquier momento si llega otro recurso y si el tribunal decide que a lo mejor pues no es conveniente que continúe el proceso así. A mí me parece que la decisión del tribunal es una decisión que va a quedar como un hecho histórico para estudiar entre quienes analizan el tema de partidos. Yo no tengo memoria de alguna injerencia tan fuerte externa sobre un partido. Lo que ha hecho el tribunal representa un precedente que no se puede volver a repetir. No se puede vulnerar este tipo de intervenciones, no solamente en Morena, sino tampoco en ningún partido político de nuestro país. Nunca habíamos visto, ni en los momentos de mayor autoritarismo en México, la intervención tan fuerte, tan abierta, tan descarada del Tribunal Electoral en las determinaciones que solo le corresponden al partido y a sus militantes. Finalmente, los magistrados terminan siendo cuotas de los partidos o de ciertos personajes políticos. Cuando Morena no gobernaba, entonces intervenía el PRI. A algunos magistrados era clara las cercanías con ciertos personajes del PRI o del PAN, ¿no? Las cuotas que tenían de poder. Y creo que ahí pesan mucho ciertos liderazgos que pueden llegar a intervenir, porque desafortunadamente se habla de autonomía, de independencia, y a veces
pues ni son autónomos ni son independientes. Entonces creo que sí se está afectando, porque de principio debieron haber permitido que Morena, mal o bien, pero hiciera su proceso interno y no sin estar interviniendo en él. Pero ya a partir del 20 de agosto queda perfectamente claro que lo que busca el Tribunal Electoral es dividir y atacar esta Morena. No es una resolución, si lo lees de principio y final, que busca resolver problemas, aunque digan que esa es su intencionalidad. Es una sentencia que busca afectar, agravar los conflictos y lastimar al partido político. Aquí lo que se está haciendo es hacer intervenciones de carácter político, jurídico, es decir, se está judicializando la vida interna del partido para impedir que el partido pueda marchar. Y entonces esto no es una lucha interna, esto es en realidad un sabotaje del partido. ¿Por qué el partido no ha elegido nuevos dirigentes? Porque estábamos realizando el Congreso y nos lo echaron para atrás. Se había avanzado muchísimo en el Congreso y lo echaron para atrás. Bueno, entonces después lanzamos una serie de convocatorias y nos echaban para atrás las convocatorias, es decir, judicializaron el proceso interno. Una lucha interna en la que el enemigo, aquel que no quiere que avances, judicializa la vida interna, pues es un proceso en el que no se puede buscar la unidad. Ya se le golpeó y ya se le lastimó, aún sin quererlo. Y recordemos que hay cuestiones de acción y de omisión. Yo parto del principio de buena fe de la autoridad, de la Sala Superior del Tribunal Electoral, y digo, no, la Sala Superior no quería lastimar al partido ni golpearlo, de ninguna manera, no. Esa no era su función ni fue su motivación. Estoy seguro de ello. Y sin embargo lo hizo. ¿Qué pasa? No, yo no quería asesinarlo. No era mi intención, jamás lo pensé. No soy una persona así. Y sin embargo lo hice. Pero inclusive la omisión, en términos legales, también es una causal, que también se generan responsabilidades administrativas y políticas desde mi punto de vista y deberían de ser analizadas por omisión. Bueno, para mí es muy difícil poder imputar alguna responsabilidad por omisión y más que haya sido aposta, ¿no? La idea de golpear a un partido político desde el propio tribunal. Yo no creo que haya sido así. Espero que no haya sido así. Ahora, si fuera el caso en el que cualquier autoridad desatiende el mandato que la propia Constitución le confiere, cuando es una autoridad constitucional como es el caso, ¿no? Desde luego que hay la posibilidad de una responsabilidad, pero no quiero que se me vaya a editar, digamos. Tendría que demostrarse que fue así para que procediera. Nosotros en algún caso también fuimos demandados por juicio político por Ricardo Monreal, es mi amigo, ¿no? O sea, pero él consideró, digamos, que vulnerábamos, ya no me acuerdo ni en cuál resolución, en la de elección del presidente de la República, del presidente Peña. Desde luego no se surtieron las causales, pero cualquiera está en su derecho de poder denunciar, ¿no? De activar los mecanismos suficientes para ello. La queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya se presentó. Vamos a esperar que se abra un juicio en ese sentido. Las violaciones constitucionales son una causa para que se pueda llevar a cabo un juicio político en contra de los magistrados de la Sala Superior. Y aquí, desde mi punto de vista, se han llevado a cabo algunas, un par, 3, un poco más, al menos, que ameritarían por lo menos el conocimiento del órgano legislativo en un juicio político. Vamos a ir también al Consejo de la Judicatura, ya tenemos todo el planteamiento para que sean revisadas las sentencias del tribunal y la situación patrimonial de cada uno de los 7 magistrados y magistradas que están. Y una última cuestión que le hemos pedido a nuestros senadores y diputados del grupo de Morena es que revisen la situación jurídica de los magistrados que forman parte del tribunal. ¿Por qué? Porque en 2016 hubo un cambio en las leyes que le dio un contexto organizativo diferente del que se traía de antes, tanto al INE como al tribunal. Esto es la renovación de sus miembros, se planteó que fuera periódica, que unos quedaran 3 años, otros 6 y otros 9. Lo mismo se planteó para el tribunal,
para los 7 miembros del tribunal. Habrá un relevo en 2023, habrá un relevo de 3 magistrados electorales. Tendría que haber sido 2 relevos, pero justamente por este ajuste, modulación legal, solamente será 1. Eso será un momento muy importante para que se escojan buenos perfiles, no leales a Morena ni al presidente, sino leales con la democracia, porque es lo que hace falta. Pero aún así, pues van a estar en la minoría, así como ahora en el INE se lograron colocar algunos perfiles independientes, pero siguen siendo la minoría. Entonces, esto es un proceso largo. Yo creo que sí hay que impugnar, hay que protestar y hay que llamar a cuentas a estos magistrados electorales, porque pues se creen pues en el Olimpo, ¿no? Creen que no tienen que rendir cuentas, y hace falta recordarles una vez y otra vez también de que pues al final de cuentas ellos deben sus cargos y su responsabilidad al pueblo, y pues sí, hay que cumplir con la ley, y es lo que estamos exigiendo, que se cumpla con la ley. Su misma sentencia reconoce que están modulando y afectando la legalidad con el fin de, para ellos, un fin político mayor. Pero eso es para ellos. Ellos no son los que deben decidir los fines de políticos de Morena del país. Ellos deberían acatarse a la ley y la legalidad. Bueno, el escritor de este guión es el viejo régimen. Yo no creo que haya personajes en lo individual. Evidentemente también eran actores externos. Los magistrados electorales hoy, todos fueron nombrados por un Senado de la República, dominado por el PRIAN-PRD, por el Pacto por México, todos y cada uno de ellos. Y algunos pues igual ya están intentando despertarse los tiempos democráticos, pero en realidad no lo veo. Este es un tribunal electoral profundamente político, arraigado en el viejo régimen, y pues claro, los elementos del mismo Morena, que también tienen esa historia, pues se encuentran ahí una simpatía y una sinergia muy fructífera para ellos, para sus propósitos. Lo que muestran es la conducta de instituciones características del viejo régimen, que nosotros ya no podemos aceptar en la época de la Cuarta Transformación. Los cambios que se han estado desarrollando en México no permiten que sigan funcionando, ni aceptan que instituciones se sigan comportando en forma totalmente antidemocrática, que vulnera los derechos de los ciudadanos y también atenta contra las facultades de los militantes de los partidos políticos. Y una facción de Morena, ¿no? Un grupo de Morena con una intención particular y con una incidencia muy clara en algunas decisiones del árbitro electoral y del tribunal electoral, ¿no? Que ahí buscan acomodar a veces la ley a su modo. ¿Cómo hay que regresar a Morena a su legalidad? Yo creo que haciendo valer sus estatutos, porque esos estatutos, digamos, son la constitución del partido, son su ley interna. El futuro de Morena no debe preocupar solo a los morenos. El resto de los mexicanos y de las mexicanas, todos los ciudadanos de este país, aunque no simpaticen demasiado con el proyecto de Morena, tenían que estar preocupados. No verlo como un show, no verlo como un espectáculo, no verlo como algo de lo que uno se puede burlar, porque fíjense cómo se hacen bolas. Es que si los compañeros de Morena y si el partido de gobierno se hace bolas, este país no tiene futuro. O vamos a regresar al pasado, lo cual es bastante peor. Que Morena sea capaz de resolver su crisis interna sería una buena noticia para la democracia mexicana, no nada más para los morenistas. Entonces, en esto hay muchos grupos de poder que están siendo afectados y quisieran que el partido Morena fracasara. Quisiera que el presidente de la República se quedase sin un partido sólido que lo ayudara a socializar mucho más todo lo que hacemos, todo lo que hace el gobierno federal y a organizar a la población. El viejo régimen pues sigue presente. No es sencillo, no se va a desaparecer así
un chasquido, un arte de magia. Es un proceso lento. Cualquier proceso revolucionario tiene ese carácter de una larga marcha por la historia, tanto en el gobierno como en la sociedad, como en el partido, como en la economía. El presidente de la República está dando un enorme ejemplo, como siempre lo ha hecho, de liderazgo y de transformación. No lo podemos dejar solo, ¿no? Tenemos que cada quien, desde su rincón, desde su ámbito profesional, político, económico, social, es poner nuestro granito de arena para que avance el país, no frustrarnos, no nada por vencidos. Al contrario, cada paso es importante, aunque tome tiempo. Tenemos que estar de manera pues muy terca, ¿no? Muy insistente con esta lucha, porque vale la pena. Esto es lo que se nos dijo que teníamos que hacer. El encargo de Morena es salir del neoliberalismo, sacar a este país de la estacada que fue el neoliberalismo, a nivel de la comunidad, a nivel de piso, en la colonia, en el barrio, en la escuela, en la fábrica, en el ejido, en la comunidad. Que es ahí donde hay que hacer el cambio, el verdadero cambio de la cuarta transformación es el que ocurre ahí. La sociedad mexicana sigue pasmada, la sociedad mexicana también está reumática, la sociedad mexicana también está viciada por el viejo régimen clientelista, corporativo. La sociedad mexicana necesita movilizarse. El gobierno ha planteado claramente, y el Movimiento de Regeneración Nacional desde su fundación, que su compromiso es con los pobres, que los pobres van primero, y en este caso los trabajadores, los asalariados van primero. Hay respeto por el capital, no se va a afectar los intereses del gran capital o del pequeño y mediano capital, porque son parte de este país y tienen una función que cumplir, pero la prioridad son los trabajadores. Si el gobierno asume esta prioridad, entonces tenemos una enorme responsabilidad, hay que tratar de asumirla, y creo que hay en Morena una corriente muy fuerte de gente que no ha perdido el espíritu movimentista con el que nació, y que traen muy bien puesta la camiseta. No solo obradoristas, sino gente comprometida con el partido, con el proyecto y con la tarea que tiene el partido dentro de este proyecto. Pues Morena tiene una gran fortaleza que se deriva de contar con una militancia de cientos de miles de hombres y mujeres en todo el país. Son personas llenas de convicción, con una entrega absoluta y un anhelo y un compromiso para que en México se desarrollen los cambios que generen justicia, que erradiquen la corrupción y la impunidad y que pudieran construir un país con mayor prosperidad y mejor bienestar, sobre todo para las personas y las familias más pobres, para los más vulnerables, para los jóvenes y para las mujeres, para la clase media. Es decir, creo que nuestro principal activo, la gran fortaleza de nuestro partido, pues son esos cientos de miles de personas que militan y que constituyen la columna vertebral de los cambios que se han estado desarrollando en el país. Yo espero que esto suceda, creo que está sucediendo, creo que Morena está más viva y más activa. Vienen elecciones muy complicadas este año, vienen elecciones más complicadas el año que entra. La vida no va a ser simple para Morena en las próximas semanas y meses, pero creo que hoy hay movilización. Hasta hace muy poco Morena eran aguas estancadas, las aguas estancadas producen mal olor, las aguas estancadas crían sapos. Morena tiene que ser otra vez el torrente que fue. Morena fue un torrente electoral, Morena fue un torrente de movilización social en los años del 6 al 12, Morena fue una gran movilización en contra del desafuero. Morena tiene que volver a ser ese torrente de activismo, torrente de militancia, torrente de civilidad que fue en el pasado. No puede seguir siendo aguas encharcadas. Y creo que las circunstancias difíciles, desagradables, incómodas en las que estamos, están moviendo las aguas, están empezando a correr las aguas de Morena. Y si las aguas de Morena corren, todo va a ir bien. Esa es mi confianza, ese es mi optimismo. Morena.